¿Qué tal, amigos de Psicología Abierta? Hoy día un nuevo programa, por supuesto, por las pantallas de Bio TV. Y hoy día vamos a conversar con una psicóloga que nos viene a hablar de lo que está sucediendo con los adolescentes, lo que no ven los padres. Para eso estoy con Loreto Galvez. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y por venir a hablar precisamente de este tema. ¿Qué es lo que no están viendo los padres de los adolescentes que hoy día tienen tantas cosas como distractores y como amenazas también, ¿verdad? Sí, hoy día yo creo que hablarle a los papás es central, porque todo esto pasa por los padres, finalmente. Un adolescente hoy día está más o menos en riesgo dependiendo de cuántas redes logra tener. Por ejemplo, si un adolescente hoy día tiene una buena relación con sus figuras paternas, una buena relación con el papá, con la mamá o con cualquier otra figura que pudiese también hacer como las veces de este papá o mamá más social, ese adolescente tiene menos riesgo que el que está más solo. Por lo tanto, cómo y cuánto el adolescente sufra o cuántos problemas tiene directa relación con esa relación con los papás. En ese sentido, hay amenazas o hay red flags, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el celular. Da la impresión que a través del teléfono están ingresando, repito, amenazas o situaciones que pueden ser complejas y que pueden incluso en algún momento convertirse también en un trauma. Imagínate que nosotros los papás de adolescentes, porque también tengo adolescentes, nos quedamos súper tranquilos porque yo te digo, ¿dónde está tu hijo? No, ahí en la pieza. Está tranquilo en la pieza, no hay ningún riesgo, no está en la esquina, no anda con grupos de nada, está en la pieza. Y resulta que la pieza, a través de esta pantalla, es un mundo que se abre, que nosotros desconocemos además, porque hoy día lo que le pasa a los adolescentes, nosotros lo desconocemos por completo, no conocemos sus códigos. Y cómo alguien enseña algo que no conoce. Imagínate ser profesor de historia, ir a enseñar algo que no tienes idea. No conoces ni cuándo pasaron las cosas, ni cómo fue que se gestaron, ni cuáles fueron los problemas, ni cómo termina la historia. Nosotros los papás que no nos preocupamos o no nos adentramos en el mundo adolescente, estamos a ciegas porque estamos enseñando algo que no sabemos. ¿Los padres de alguna manera están tomando su rol, su responsabilidad frente a este tema? A ver, los papás quieren saber, llevan al hijo adolescente o a la hija adolescente para que me digas qué es lo que está pasando, me ayudes a mirar. Y efectivamente, la adolescencia como etapa del desarrollo, imagínate que vienen los niños con los papás muy vinculados, donde a los ojos del niño el papá o la mamá es todo. Estamos en la etapa del pensamiento mágico, por lo tanto son lo máximo. Y la adolescencia va a desmembrar esta relación, la va a tensar inevitablemente. Entonces se generan como islas, como que se empiezan a separar los mundos. Cuando los puentes entre ambas islas no existen, o las islas están muy distantes, es muy difícil que esos puentes puedan tener rutas de acceso directas. Entonces hoy día, papás que se preocupan de niños, de estar cerca de los niños, de mantener un vínculo cercano, de saber cómo están, porque la pregunta no es cómo te fue, la pregunta es cómo estuvo la presentación de historia que tenías que hacer, cómo estuvo la colación compartida que llevaste, porque tú tienes que... Es como cuando a ti y tu pareja te pregunta, te dice, ¿y cómo te fue? Bien. Sí. Es distinto de si te dice, oye, ¿cómo te fue la reunión que tenía yo hoy día con Bio TV? Es como, y estaba la misma persona de la otra vez y está involucrada en tu mundo, hay mucho más puente y mucho más vínculo. Hoy día los papás de adolescentes están llegando con islas muy separadas o con puentes cortados. Y ahí es donde mi trabajo como psicóloga de adolescentes consiste en pararme con una patita en la isla del adolescente e intentar como traer la otra para yo salir en algún minuto y que estos mundos vuelvan a encontrarse. Y lo que sería ideal, que nunca se separen, porque efectivamente los papás de adolescentes necesitan saber y quieren saber, pero no saben cómo, porque además los códigos son tan distintos. Mi adolescencia no tiene nada que ver con la adolescencia hoy día. Tienen formas de relacionarse diferentes, hablan de otra manera, tienen emoticones que nosotros no teníamos, por lo tanto es un mundo extraño y desconocido para el adulto. Lo central es imaginar que nuestro hijo adolescente es como un extranjero que habla otro idioma y que tiene otras costumbres y que de repente apareció en mi casa. ¿Qué hago yo con esta persona que habla chino mandarín, por ejemplo, y que yo no manejo el idioma para nada y no conozco sus costumbres? Entonces yo lo voy a saludar cuando en realidad no dan la mano. Si yo me adentro en la etapa del adolescente y entiendo que la adolescencia en sí misma es una etapa que desorganiza el cerebro, se van a generar procesos de poda neuronal, cambia el tipo del desarrollo del pensamiento, va como en escalas y llega a un momento donde
el pensamiento abstracto ya empieza a inundar. Además necesitan como conectar con otros. Es la edad en donde salen del nido para poder ir a armar otras redes. De hecho, es muy extraño ver adultos que se visten todos como las tribus urbanas que se visten los adolescentes. Más o menos todos somos parte de una tribu, ¿no? Pero en el fondo los adolescentes van buscando esta pertenencia, la necesitan. Y cuando yo no entiendo esos códigos, no puedo entrar, porque le voy a dar la mano a alguien que no da la mano, o le voy a servir un plato de comida que definitivamente no comen, por ejemplo. Entonces, si yo quiero estar cerca de un adolescente, tengo que conocer cómo hablan, por ejemplo, TikTok. Mi generación probablemente no use TikTok, no es la red social de mayor interés. Sin embargo, ellos es todo el tiempo. Instagram también. Entonces, si yo no sé lo que está pasando en TikTok y no conozco los códigos que ahí se manejan, me puedo estar perdiendo una tremenda información. Por ejemplo, las famosas pulseras. Hay una moda en TikTok o una tendencia en TikTok que habla acerca de cómo nos identificamos los adolescentes que tenemos trastornos de conducta alimentaria, los famosos TCA. Entonces yo voy a tener una pulsera morada o una pulsera roja dependiendo si estoy en el polo de la anorexia o en el polo de la bulimia. Si tengo dos pulseras, yo ya entiendo que mi hija o hijo está metido en eso. Las que usamos las pulseras rojas somos las que no comemos. ¿Ves? Y las que usan la pulsera morada son las que vomitan. Hace un par de días salía en un medio internacional una alerta acerca de la dieta de las princesas, que está masificada por TikTok. Y en el fondo yo me identifico con Blancanieves. Y Blancanieves solo come manzanas, pero verdes, no rojas. Y Ariel solo va a tomar dieta líquida. Y eso va a hacer que yo baje de peso. Todas esas cosas pasan adentro de la pieza, cuando yo creo que no hay riesgo, pasa en códigos que solo ellos manejan. Entonces yo necesito entrar en ese mundo, porque si no mi puente no logra llegar al otro lado. No hay puente. No hay puente. El teléfono se convirtió de alguna manera como la plaza esa, donde se juntaban, ¿no es cierto?, Exactamente. todos a jugar y a compartir. Hoy día Exactamente. la plaza viene siendo el TikTok o las redes sociales, o Roblox, por ejemplo. Uf, sí. Y de hecho, ahora vamos a ver algo que va a pasar a partir probablemente de este año, que tiene que ver con la prohibición de que van a instalarse en los colegios. En los colegios va a ser sin celular y los de 16 años van a tener restricción desde las plataformas de redes sociales. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque se van a generar coletazos, sin duda. Los cabros no saben cómo interactuar. Están acostumbrados a morirse de la risa por un mensaje. Es guajaja. Pero eso no pasa en la vida real. Entonces, del celular o de la interacción que yo tengo vía red social a la interacción real, hay un mundo de diferencia. Y hoy día han interactuado de esta manera y se están quedando solos. En el fondo están empezando a sentirse muy solos, porque efectivamente lo están muy solos. Están muy solos y muchas veces están solos en sus piezas. ¿Qué es lo que sucede al interior, a puertas cerradas, con estos adolescentes? ¿Están conectando con qué? Están conectando con gente que no conocen. Están conectando con la curiosidad propia del adolescente, saber qué hay allá. La pornografía, en teoría, empieza en la adolescencia. Hoy día sabemos que empieza mucho antes, porque hay acceso a la pornografía desde mucho antes. Están conectando con apuestas en línea, por ejemplo. Están conectando con el cerebro de TikTok, que es este scroll permanente, y están conectando con, finalmente, algo que podría haber sido bueno y que podría haber sido el mayor poder de conectividad a nivel de la historia. Hoy día están conectando con soledad, con vacío y con riesgos. Eso es lo que finalmente se promueve. Hoy día se conocen, pero no se conocen. Cuando llega un paciente, un adolescente a tu consulta, ¿qué es lo que primero notas tú cuando ves que hay algunos de estos elementos que está interactuando, está gravitando en él? Que están solos, sin papás cerca. Que en el fondo los papás no tienen idea de lo que les está pasando y que ellos se han encargado de poner distancia, y en esta distancia se empiezan a angustiar o se empiezan a dar cuenta de que algo pasó. O bien el colegio se da cuenta o los papás se dan cuenta de que cambiaron, porque ¿en qué es lo que uno tiene que estar alerta? No existe como una guía clínica única. Es que tu adolescente, de acuerdo a cómo es tu adolescente, cambie. Por ejemplo, si era más callado, que esté, no sé, aún más retraído. O que tú lo veis que está hiperventilado, haciendo muchas cosas. Como alerta a los cambios, a cualquier cambio, porque los cambios son de la persona respecto de la persona. Y emocionalmente, ¿cómo los ves? Harta ansiedad,
Los cuadros de trastorno de ansiedad se han ido aumentando. Sintomáticamente se ven en distintos formatos, por ejemplo, tricotilomanía, que se sacan pelos, o ansiedad social, o ansiedad generalizada, o no se sabe manejar frente a una evaluación, frente a una prueba supera su capacidad de afrontamiento y la ansiedad no les deja ir al colegio, y depresión, como los trastornos ansiosos depresivos son los que más se ven hoy día, y bullying de verdad está súper normalizado, porque ahora hay un cambio de mirada. La ley, en el fondo, habla de bullying y lo tiene tipificado, que en el fondo describe claramente qué es bullying. Hoy día, como los chilenos somos medio expertos en hacer como novedades de todo, así como si te van a fiscalizar el carnet, sacamos otra cosa, como que el chileno siempre tiene como esta viveza, ¿no? Y ahora lo que están haciendo los adolescentes es nada. Entonces, ¿pero qué te hizo? Nada. Claro, nada es la ley del hielo. Es que no te pegan, no te insultan, no te agreden de ninguna de las formas posibles, no te hacen nada. Entonces, cuando van con el protocolo, que está estandarizado, es como no, pero hay un niño que está solo, que lo rechazan, nadie le dice nada, ni le hablan, y eso es la ley del hielo, y la ley del hielo es el mayor castigo psicológico que puede existir a esta edad. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo ansiedad, depresión, desesperanza, y veo mucha soledad finalmente. Es interesante ver cómo ha cambiado incluso la forma del bullying, porque antes se hacía en el patio del colegio o en la calle. Hoy día el bullying se va con el adolescente adentro de la pieza. O sea, vamos nuevamente a la pieza, a las puertas cerradas. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque el bullying entra por el teléfono y se va y se queda en el lugar más íntimo del adolescente, ¿no? Y eso afecta lo que nosotros conocemos como fase de seguridad. En el fondo, los seres humanos necesitamos dos tipos de seguridad como para poder vivir en paz, como de ahí para arriba. Uno, que es la seguridad física, efectivamente, es saber que estoy en un ambiente en donde no me va a pasar nada, en donde yo no estoy en riesgo. Y lo otro es la seguridad emocional, de saber que yo estoy a salvo emocionalmente. Y lo que tú dices es tan cierto, porque eso que era off casa, claro, se te metió adentro y te llevas, porque tú en generaciones anteriores te cambiabas de colegio y se acababa el problema. Exacto. Los colegios no se conocían, no había relación, poco probable, entonces se acababa el problema. Ahora no. El bullying te sigue. Donde vayas. Donde vayas. Y eso es sumamente importante de que lo vean los padres también, porque si no, ¿quién pone stop a esta situación? Solo los padres, solo los adultos. Los colegios tienen un tremendo rol en esto, pero si no hay un adulto que vea, un adulto que cuide, si no están estos puentes armados, tu hijo no te va a contar. No te va a contar que lo acabaron de funar por Instagram. No te lo va a contar. Exacto. Y te va a enterar cuando esté con autolesiones, que además hoy día están del nuevo TikTok. La nueva tendencia, que en el fondo las rayas rojas. Métanse y véanlo. Pongan rayas rojas en TikTok y van a ver todo lo que les va a salir, que son tutoriales de cómo lesionarte. Y arman a partir de estos links. Por ejemplo, si yo pongo rayas rojas, o la dieta de las princesas, o las pulseras, aparecen links de WhatsApp, porque TikTok los detecta y los baja, pero aparecen links y los cabros ya hicieron, los adolescentes ya hicieron un grupo y ya tienen tribu en relación a tema ABC. Loreto, esto está muy, muy interesante e importante. Yo creo que le vamos a decir a los padres que no se muevan de nuestra sintonía para que sigamos explorando un poco más este mundo de lo que a lo mejor ustedes no están viendo. Ya volvemos en Psicología Abierta por las pantallas de BioBio TV. Una gran opción para realizar eventos corporativos, matrimonios o eventos familiares es el Hotel Bonaparte. Un hotel boutique acogedor y con modernas instalaciones en el corazón de Providencia. Mar del Plata 2171, Hotel Bonaparte. Y ya estamos de vuelta por las pantallas de BioBio TV haciendo Psicología Abierta y hablando de este tema que es muy, muy importante para los padres. ¿Qué es lo que no están viendo de sus hijos adolescentes? Precisamente con la psicóloga Loreto Gálvez. Loreto, ¿cómo un padre se puede dar cuenta de que su hijo está en peligro? Notando señales que hablen acerca de algún nivel de cambio de tu hijo. Por ejemplo, conductas habituales dejan de ser habituales o se ven alteradas. Cuando yo lo veo intranquilo, cuando me llama la atención, por ejemplo, que empezó a hacer cosas que antes no habría hecho nunca, o cuando de frentón
tiene problemas para dormir, cuando no logró desconectarlo del teléfono, porque acá hay una posibilidad que tiene que ver con que nuestros hijos estén expuestos a situaciones que van más allá de su capacidad de afrontamiento, que es un poco la ley de la vida. Nosotros vamos aprendiendo a enfrentar en la medida que enfrentamos. Pero hay veces que ocurren situaciones que son muy grandes, impactantes, difíciles, y que superan esa capacidad de afrontamiento, y ahí se produce un evento de estrés agudo. Y nosotros tenemos que cuidar que eso no traiga como consecuencias y coletazos más en profundidad. Los adolescentes pueden estar bajo un estrés agudo sin que lo noten los padres. Sí, porque imagínate que los adolescentes hoy día quieren ser grandes, quieren mantenerse de manera independiente. Si tenemos esta distancia con los papás, no les van a contar que algo les está pasando y pueden estar viviendo alguna situación que efectivamente sea potencialmente traumática, por ejemplo. Muchas veces cuando hablamos de trauma es porque pensamos que algo nos pasó en la calle o vivimos una experiencia compleja. Hoy día el trauma no necesariamente está en la calle, no necesariamente está en la relación vincular frente a frente. El trauma ocurre con otros. Y el trauma no es lo que ocurre, sino lo que a mí me pasa con lo que está ocurriendo. Porque puede ser un evento de estrés agudo que efectivamente yo tenga los suficientes recursos como para poder enfrentarlo y eso no se transforme en un evento traumático, que no deje secuelas, que no me deje una herida en alguna parte. Trauma es herida. Y ahí es donde los papás, cuando tenemos adolescentes enfrentados a situaciones de este tipo, si el adolescente está contenido, está acompañado, está con otros, lo que podría ser potencialmente traumático tal vez quede como un mal recuerdo, pero no me cambie la vida como la conocía y no me deje una secuela de la que yo tenga que recuperarme después, sino que sea como una situación difícil que viví. Una situación difícil que requiere muchas veces, como bien tú dices, probablemente un apapacho, un cariño. ¿Qué hace que el adolescente no busque eso en una situación compleja? Hay varias cosas. Yo creo que de repente los adolescentes transgreden un montón y hacen justamente eso que los papás les dijimos que no hicieran. Cuando un adolescente se ve enfrentado a eso, muchas veces prefiere guardar silencio porque además de la situación, adivina lo que le va a pasar. Obvio, va a venir un reto y el problema que era se le amplificó. Entonces yo como papá, si tengo un hijo adolescente, estar disponible y entender que mi manera de acercarme es una manera en donde yo estoy enseñándole al otro a vivirse y a vivir la vida. Entonces si pasó alguna situación en donde mi adolescente se metió en un problema, y yo por supuesto que tengo rabia, por supuesto que estoy frustrado, por supuesto que quiero retarle y llamarle la atención y tirarle las orejas, simbólicamente, ¿qué saco con algo así? ¿Genero de verdad lo que quiero generar? ¿Lo estoy acompañando a resolver el problema? ¿Estoy como generándole aprendizaje? Entonces, yo como papá me tengo que preguntar cuál es la posición que yo ocupo respecto de mi hijo adolescente. Y la posición tiene que ser una posición de educador, contenedor, acompañante. Ese hijo adolescente, su cerebro no está listo. Y acá yo te decía en algún minuto, yo como que medio colapsé cuando empezó a circular la idea de que la adolescencia hoy día no llega hasta los 25 como lo teníamos como integrado, sino que está como hasta los 32. Y probablemente mucho más todavía. Y imagínate, yo ya me veía con uno de 32 sentado así como en posición de adolescente y como que me pasaron cosas, pero en el fondo yo como papá o mamá tengo una responsabilidad en esa vida. Y esa responsabilidad tiene que ver con ser luz muchas veces, ser el enfermero que cura la herida, estar ahí para generar el aprendizaje, pero hoy día ya se sabe que el maltrato, el ándate a la pieza, no sirve de nada, solo genera distancia. Y es precisamente eso lo que hay que acortar, la distancia. El padre tiene que saber, como ya lo decíamos hace un rato, hablar en su idioma, conectarse con él y también prestarle un poco de tiempo. Da la impresión que el tiempo tampoco es un elemento que está muy presente en la vinculación entre padre y adolescente. Sí, qué buen punto. Eso es parte también de la fórmula de solución y de la fórmula del problema, porque la gracia en todo esto es que cuando nosotros nos sentamos a pensar en nuestro hijo y logramos identificar cuál es el problema, tenemos la posibilidad de ir hacia la solución. Si nosotros no vemos el problema, no hay solución posible. Y para eso necesito tiempo, necesito parar, bajarme un poco de la micro, del tren, de lo que sea, y pensar en cómo está, en qué necesita, en qué es lo que le está pasando, para yo poder orientar desde ahí mis acciones. Y para eso necesito tiempo.
Durante mucho tiempo se habló del tiempo de calidad, y el tiempo de calidad tiene que ver con ese tiempo que pasamos juntos, pero que sea significativo, sobre todo para mi hijo. Porque si yo quiero pasar tiempo de calidad, yo viendo, no sé, una serie, y mi hijo lo único que quiere es como, no sé, hacer un picnic en el patio, Por ejemplo. el tiempo de calidad es eso que a él le hace sentido. Yo buscaré mi tiempo de calidad con mis pares o con mis vínculos más horizontales, pero cuando estoy hablando de un hijo, el tiempo de calidad lo define el hijo. Y en el caso de detectar alguna situación compleja, ¿es esa misma mirada la que tiene que prevalecer por sobre un comportamiento más duro, más tajante, ¿no? La neurociencia lo dice. Hay estudios de cerebros que están expuestos a violencia versus cerebros que están expuestos a un acompañamiento más contenedor y más cuidador, y son garrafalmente diferentes. Antiguamente nosotros nacimos en una generación en donde se podía fumar dentro de la casa, se fumaba en la micro, en el Hasta en colectivo. el colegio, los profesores míos fumaban en la universidad, en el avión se podía fumar. Hoy día prende un cigarro en un avión, a ver qué te pasa. ¿Qué le pasa? Prende un cigarro en un hospital. Antes eso era No estaba permitido. súper natural, Claro. porque no se tenía la conciencia del daño del fumador pasivo, por ejemplo, y hoy día que se sabe, está absolutamente prohibido. Con los golpes y el maltrato pasa lo mismo. Hoy día, antes la correa. De hecho, yo recordaba una canción que cantábamos como cuando éramos chicos, el fin de semana con mis hijas, y que era una canción acerca de, no sé si te la sabéis, como amarillo se puso mi papá. Ah, sí. ¿Te la sabéis? Cuando le mostré la nota de este mes. Sí, me acuerdo. Sí. Y esa canción la cantábamos todos, la cantaban en el jardín, así como todos cantando, y escúchala, y en el fondo, y el papá se puso colorado, o sea, yo me puse colorada cuando vi la correa del papá. Sí. Hoy día se sabe que el maltrato y la violencia, así como el cigarro es dañino, el maltrato y la violencia también lo es. Por lo tanto, lo que dicen muchos papás, bueno, a mí me daban 2 correas y no pasaba nada y aquí estoy, hoy día está penado por la ley. Sí. Hoy día los colegios y las personas que trabajamos con infancia tenemos 24 horas para generar una denuncia una vez que nos enteramos que hay violencia, física o emocional. Sin embargo, eso no quiere decir que autoricemos o dejemos en libertad la acción de un adolescente. No, de hecho los límites son muy protectores. Es que esa es la cosa, porque mucho se habla, y como bien tú dices, de que las personas dicen, bueno, a mí me dieron 2 correazos y no me pasó nada. Pero hoy día los niños están, entre comillas, tomándose libertades que están rompiendo los límites. Por la dificultad que tenemos los adultos de ponerlos, porque en el fondo un límite no es agresión. Y el mayor de los desafíos que tenemos nosotros como papá es aprender a poner los límites sin agredir al otro. Es decirte que no 10 veces, 15 veces si es que es necesario, sin levantarte la voz, porque si yo te levanto la voz o yo te agredo, el problema no es de mi hijo, el problema es que yo no tengo los recursos para yo poder manejarme emocionalmente cuando estoy interpelado por la rabia, por ejemplo. Entonces, acá los papás somos un eje central en el desarrollo, central. Ellos aprenden y desaprenden y nosotros podemos ser sus grandes compañeros y sus grandes hinchas en este proceso. Si los adultos sabemos el impacto que tenemos en nuestros hijos, de verdad, si tomáramos conciencia de eso, tendríamos otro approach absolutamente diferente. Si nosotros supiéramos que un acompañamiento genera mucho más impacto que un grito, entonces acompañaríamos más, porque el grito no sirve, no funciona, no entra. Eso probablemente puede generar mucho más daño o, como decíamos delante, un trauma. ¿Qué herramientas utilizas tú para trabajar el trauma en sesión, por ejemplo? Bueno, hay harta evidencia acerca de cuáles son las terapias como que la ciencia demuestra como efectivas y eficaces. Una de esas es EMDR, que es una terapia que se basa en el reprocesamiento de memorias traumáticas y en el fondo el eje central tiene que ver con evitar, por supuesto, la retraumatización, poder revisar la historia de memorias traumáticas y desensibilizarlas para que tú puedas volver al recuerdo y ya no te impacte emocionalmente como te impactaba, y mejor aún si sales con un aprendizaje de esa experiencia que viviste en términos traumáticos. Y ahí EMDR tiene mucho que decir y mucho que hacer. ¿Cómo funciona el EMDR en forma práctica? A ver, nosotros lo que trabajamos con esta parte de la población, niños y adolescentes, tenemos que adaptar el protocolo, que es un protocolo que está diseñado para adultos, y lo que hace es una terapia que está pensada en 8 fases,
y que lo que busca es levantar recursos de la persona para poder integrar esta memoria o esta experiencia traumática a su vida, y como dice una psiquiatra súper reconocida, que es Anabel González, si la pueden leer, ella tiene un libro que se titula así, Las cicatrices no duelen. Porque efectivamente si tú tienes una herida que está cicatrizada, tú te la puedes tocar y ya no dolió. Lo que hace MDR es eso, a través de una terapia que es muy consistente, busca trabajar esas memorias traumáticas y transformar la herida viva en una cicatriz que ya no duela. Y de esa manera poder salir adelante y desbloquear algunas situaciones que probablemente nos impidan el avance. Claro, y además lo que hace es que desarrolla o levanta muchos recursos, porque trabaja con toda la red adaptativa finalmente, que son estos recursos positivos, los aumenta y va generando un crecimiento postraumático, que eso sí que es gracia, como poder generar a partir de algo que te dolió, que no solamente la resiliencia sea como lo que te queda, sino que además tú hayas crecido como persona a partir de ese evento que viviste. Loreto, finalmente, para ir cerrando, ¿qué le podemos decir a los padres de adolescentes hoy día que nos están viendo y que están preocupados por ellos? Si eres papá adolescente, quédate, no te vayas. Quédate, 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 míralo, entiéndelo, empieza a hablar su lenguaje. En el ámbito carcelario se habla del COA. Los adolescentes tienen un COA, tienen un lenguaje especial. Intenta entenderlo, reconoce sus códigos y no te vayas. Ese es el lugar en el que te tienes que quedar hasta que puedan volar solos. De lejos, de cerca, cuidando, acompañando, guiando, enseñando, pero no te vayas. Ellos te necesitan de todas maneras. ¿Dónde te podemos encontrar para consultar precisamente por esto? Pongamos mi Instagram. Por supuesto. Es @LoretoGaby, con B corta. Ahí nos encontramos. Loreto, te quiero dar las gracias por esta conversación. Creo que es muy urgente que los padres tomen conciencia de todo esto que está pasando a espaldas de ellos, a puertas cerradas, en un lugar donde probablemente, como bien tú decías, ellos crean que no está pasando nada y están pasando muchas cosas. Sí, muchas cosas. Y gracias a ti por poner el tema, porque efectivamente todo está, literalmente el mundo entero hablando de salud mental. Después de la pandemia, todo el mundo habla de salud mental, pero hay poca ejecución acerca de salud mental. Hay muchos estudios que están mostrando lo mal que estamos, pero hay poco, está poco puesto como tema de conversación, porque de repente es más interesante ver farándula, pero incluso a la farándula le pasan cosas. Así que gracias a ti por esto. Muchas gracias a ti también, y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Psicología Abierta por acá, por las pantallas de Bio TV. Nos vemos.